El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. Bienvenidos a este breve curso de Filosofía de la Educación Adventista. Durante él reflexionaremos en torno a los grandes principios de la educación cristiana, extraídos de la Palabra de Dios, y sobre nuestra misión como docentes adventistas. Para ello les invito no solo a escuchar y leer, sino también a reflexionar y a construir. Como metodología, les enviaré un breve video presentando e introduciendo el tema a tratar, junto a un documento adicional que ustedes deberán leer reflexivamente. Mi parte consistirá en introducir el tema, preparar y seleccionar los documentos para analizar y guiarlos y motivarlos en la reflexión. Ustedes tendrán como tarea mirar el video, leer lo solicitado y en base a ellos reflexionar sobre la temática expuesta y producir el conocimiento deseado. Mi deseo es que disfrutemos de esta actividad y crezcamos más como personas y principalmente tomemos mayor conciencia acerca de nuestra labor y misión como maestros adventistas. Vamos entonces a nuestro primer tema titulado Introducción a la Filosofía Educacional Adventista. Cuando reflexionamos en torno a la educación y la enseñanza, vienen a nuestra mente un sinnúmero de preguntas tales como ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿A quién enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Y para qué enseñar? La respuesta a tales interrogantes tienen que ver con el profesor, los alumnos, los objetivos, la materia, los métodos y por supuesto con la escuela. Pero digamos de entrada que la concepción de cada aspecto educativo, se quiera o no, se verá permeado por nuestra filosofía de vida y estará inserto dentro del paradigma en el cual nos movemos como personas. Preguntas tales como ¿qué es el hombre? ¿Cómo aprende? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿O existe Dios? Tienen un enfoque y respuesta singular dependiendo si el profesor es un ateo, o cristiano, o es adventista. Es decir, dependen en gran medida de la filosofía que se tiene, de los paradigmas en los cuales la persona se mueve, dentro de la cosmovisión que está como telón de fondo en el individuo. En los primeros 3 videos hablaré sobre filosofía de la educación, pero como todos sabemos, existen muchas percepciones sobre la educación, de tal modo que debemos especificar más aún diciendo que se trata de una filosofía cristiana de la educación. Alguien preguntará, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cristianos me hablan? Y es verdad, porque si hablamos de Tomás de Aquino, él era cristiano. Pero si hablamos de John Knight u otros grandes educadores adventistas, ellos también lo son. Y sus pensamientos y enfoques son totalmente divergentes, aunque ambos grupos son cristianos. Pues bien, el presente curso abordará el tema de la educación, de acuerdo a los conceptos de la educación adventista, en base a las Sagradas Escrituras y a los escritos de Elena G. de White. Pues bien, entonces para entender el trasfondo de la filosofía de la educación adventista, debemos primero comprender el significado de algunos conceptos básicos, tales como filosofía y educación. Así que la primera pregunta es, ¿qué es la filosofía? No es fácil definir el término filosofía en una fórmula breve. De hecho, los propios diccionarios de filosofía plantean diferentes conceptos. Y hay quienes dicen que definir lo que es la filosofía ya es un problema filosófico. Pero si abordamos nuestra pregunta desde el punto de vista etimológico, podemos decir que la filosofía es el amor a la sabiduría. Otros la conceptúan como el afán de saber, y en ese sentido es una búsqueda constante de conocimiento verdadero. A esto se refiere el filósofo Whitehead cuando dice que la filosofía
es el intento de lograr una explicación racional de todo lo que existe. El filósofo desea comprender y explicar racionalmente todo lo real como totalidad, de modo que cada fenómeno particular encaje lógicamente dentro del sistema. Por lo tanto, todo fenómeno puede ser objeto de análisis filosófico. No obstante, hay ciertos temas que se consideran propios y exclusivos de la filosofía, a los cuales llamamos los problemas fundamentales de la filosofía. Estos fenómenos que estudia la filosofía los podemos clasificar en filosofía general y filosofía especial. Los grandes temas de la reflexión de la filosofía general son la lógica, la noxología, la epistemología y la metafísica. Los temas de estudios de la filosofía especial son la filosofía natural, la antropología, la estética y la ética. Pero todavía tenemos temas filosóficos más específicos relacionados con algunas inquietudes propias de especialistas, tales como filosofía de la historia o filosofía de la lengua. Y dentro de esta última clasificación entra la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es la reflexión en un conjunto de problemas relacionados con el proceso de la educación humana. ¿Qué es educar? ¿Cuáles son los objetivos últimos de la educación? ¿A quién corresponde educar? Pensemos ahora en el concepto de educación. ¿Qué es educación? Digamos primero que existe un concepto popular de la educación que más bien se refiere al grado de escolaridad o a lo que denominamos educación formal. Esta apreciación se asocia en realidad al concepto de enseñanza-aprendizaje. El término educación, dependiendo de su etimología, tiene varios significados, pero se refiere siempre a un proceso inacabado, en búsqueda o en dirección de perfeccionamiento. Por una parte, educación significa conducir, lo que implica la idea de llevar a una persona de un estado a otro. Pero también significa extraer o sacar, lo que nos hace pensar que no es meramente una actividad relacionada con aspectos externos del ser humano, sino también con su interioridad. En suma, la educación es un camino de perfección continuo, y este perfeccionamiento abarca al hombre integral, y no termina con el tiempo, sino que nos lleva hacia la eternidad. La escritora Elena G. de White lo expresa de este modo en la página 13 de su libro titulado La educación. Ella dice: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Apreciados colegas, esto es todo por ahora y les invito a continuar con la segunda parte de este tema en el video número 2. Que Dios les bendiga.